Cuando comenzamos esta aventura sonora y visual también, hace un año, en Yo me cuido, yo te cuido, no pensamos que fuéramos a durar tanto tiempo acompañando a los oyentes de Blue Radio y de bluradio.com en Colombia y en el mundo. Realmente este momento, este espacio en las noches inició como una necesidad a responder tantas preguntas que de la noche a la mañana se nos empezaron a plantear ante el cambio que tuvimos en nuestras vidas. Jamás pensamos que fuéramos a tener que estar encerrados en nuestras casas, solamente salir a lo absolutamente necesario. No creíamos posible tener que usar mascarillas o tapabocas permanentemente fuera de nuestros hogares. Eso nos parecía de película de ciencia ficción o quizás solamente visto en países del lejano oriente. No pensamos que tuviéramos que empezar a ver tantos negocios cerrados, tantas dificultades que hemos venido afrontando. Pues ya completamos un año desde el comienzo de la pandemia en Colombia, un año aproximadamente desde que comenzamos Yo me cuido, yo te cuido. Y por eso queremos agradecerles a todos ustedes que han estado con nosotros y queremos además hablar como siempre con los expertos, hablar de los temas que todavía hoy tenemos en la cabeza y en la mente, entre otros, hoy con la vacunación contra el COVID-19. Hace un año no pensábamos siquiera que fuera cercano o posible que empezáramos a tener una vacuna tan rápido contra la enfermedad. Muchas dudas que todavía tenemos hoy. Y por eso, hoy viernes 5 de marzo, terminando el día, queremos comenzar saludando al doctor Roberto Vaquero, que es el presidente del Colegio Médico Colombiano. Está con nosotros también en nuestro Facebook Live, en bluradio.com y en Facebook en Blue Radio. Doctor Vaquero, buenas noches. Muy buenas noches y muy agradecido y complacido de estar con ustedes. Doctor Vaquero, ha sido un año vertiginoso. Mañana exactamente se cumple un año del primer caso detectado y conocido en Colombia de la enfermedad. Sí, es un año y que ha ocurrido pues muchas cosas. Hemos visto y sufrido todos los embates de lo que es una pandemia a nivel global, a nivel mundial, y de verdad le duele a uno todo lo que hemos tenido que luchar por mantenernos y poder salir adelante. Ya ahorita pues empezamos a ver como un final, una luz al final del túnel con la vacunación, pero eso no quiere decir que nos podamos descuidar. Eso todavía falta tiempo para que de verdad podamos volver a una realidad que teníamos antes. ¿Cuánto tiempo estima usted que podría tardar ese regreso a la antigua normalidad? Esto es muy difícil porque todo depende de que haya una buena cobertura, que de verdad la vacuna funcione como todos estamos esperando que funcione y que hemos visto que está funcionando bien. Yo diría que pues en Colombia mínimo estaríamos por ahí este año, cuando ya se logre toda la inmunidad de rebaño que se espera, con más de esos 35 a 40 millones de colombianos vacunados. En un año aproximadamente podríamos tener una situación aceptable, dice el presidente del Colegio Médico Colombiano. Doctor Vaquero, ¿cuál ha sido para usted la enseñanza más importante que hemos tenido los colombianos en este año? Los médicos, por supuesto, tienen ustedes un contexto mucho más claro de la historia de las pandemias, de que esto podía ocurrir. La inmensa mayoría no teníamos eso en el panorama. Cuando celebramos Navidad, Año Nuevo en el año 2019, jamás pensamos que esto iba a pasar. ¿Cuál cree usted que ha sido la enseñanza más importante que hemos tenido en este año? Yo creo que reconocer la vulnerabilidad que tiene el ser humano y que tiene todos los seres vivos. Esa vulnerabilidad a cualquier enfermedad que pueda aparecer de un momento a otro, como apareció esta, y que se convirtió en una pandemia de unas proporciones absurdas, porque habíamos vivido algunas pandemias hace algunos años, como digamos la del ébola, la del SARS, pero la de la misma chikungunya, habían sido infecciones que empezaban a dar como sus pinos y sus alertas, pero se habían logrado controlar bastante bien. Pero esta sí nos demostró que nosotros somos muy vulnerables y que tenemos que ser conscientes de eso.
Doctor Vaquero, ¿cómo han afrontado ustedes los médicos esta pandemia durante este año? Porque debo decirle que primero teníamos una indiferencia muy grande frente a la tarea suya y de todos sus colegas y de quienes están atendiéndonos. Luego vino un momento que pareciera de sensibilización. Recuerdo comenzando todo esto que a las 8 de la noche se convocaba espontáneamente a los vecinos de las casas y de los apartamentos a salir a aplaudir unos minutos a los médicos, pero ya luego eso se olvidó. ¿Cómo ha sido este año para los médicos? Mira, no solo es para los médicos, es para todo el sector salud, todos los trabajadores de la salud. Ha sido un año absolutamente duro en que se han demostrado cosas que venían ocurriendo, pero como tú decías, como que no les importaba, no les importaba mucho. Y lamentablemente hoy en día también no les importa mucho a la mayoría de la gente y es, digamos, los problemas laborales que tienen todo el sector de la salud con unos contratos que de verdad no dan ninguna estabilidad ni ninguna dignificación del ejercicio de cualquiera de las ocupaciones de la salud. Esa vulnerabilidad, pero lo que sí quedó demostrado totalmente es el compromiso de todo el sector salud con el país. Cómo enfrentaron y han enfrentado y siguen enfrentando esta pandemia, al principio sin los elementos de bioseguridad. Acuérdense que nosotros hacíamos muchos reclamos que no había los guantes, no había los tapabocas, no habían las batas, no había nada, pero se seguía atendiendo y nunca se le negó la atención a una persona por parte de todo el sistema, de todo el recurso humano en salud. En eso, pues, ha sido las cosas dolorosas. Ver tantos compañeros que han enfermado, o sea, ya la cifra de contaminados van por encima de los 40.000, pero ya estamos cerca de, estamos pasando más de los 200 compañeros que han fallecido. Pero no solo los que han fallecido, sino los que han sufrido la enfermedad y han quedado con secuelas, porque esta ha dejado muchas secuelas. Y lamentablemente pues seguimos viendo que sí, al principio que qué bueno, que héroes, que aplausos, y la parte que más uno le duele es ver que sigue la indiferencia hacia lo que es la parte laboral de todo este sector salud, que a uno le duele que sigamos sufriendo esas contrataciones indignas, ese no pago. Es que el caso de la enfermera que vacunaron de primeras y le debían más de 3, 4 meses, 5 meses de salario. Eso es absurdo. Pero lo que sí se demuestra es que el sector salud está comprometido. Ahora lo que uno necesita es que, de verdad, el gobierno y el país se comprometan con el sector salud, de verdad que vuelvan a tener una dignidad y una dignificación en su ejercicio. ¿Qué porcentaje de los médicos en Colombia trabajan por prestación de servicios, doctor Vaquero? La gran mayoría puede llegar tranquilamente a más de un 70-80% de los trabajadores. Y si es con el sistema de salud, yo diría que perfectamente pasa del 70-80%. Creería uno que en medio de la pandemia se deberían haber comenzado a presentar proyectos en el Congreso, el gobierno tendría también la iniciativa para mejorar esas condiciones. ¿Hay algún cambio en este año frente a la contratación y frente a los pagos para los médicos? Mira, el tema, lo único que yo conozco, puede ser que esté diciendo, pues que no tenga todo el conocimiento, pero por ejemplo, Bogotá sí el año pasado empezó a hacer una laboralización de más o menos 400 personas del sector, pero pues hasta ahí ha llegado. Se han tratado de hacer proyectos de ley, se ha trabajado uno, pero como tú sabes, eso tienen de lado a lado muchos amigos y enemigos. Hay gente que es totalmente a rajatabla, que tiene que ser esto así y no puede ser de otra manera. Y pues la verdad es que hay que ver la situación en particular de cada uno. Ahorita se está trabajando un proyecto de ley también, el gobierno decidió que va a apoyarlo. Estamos revisándolo y vamos a ver si de verdad podemos llegar a un feliz término, que de verdad se haga una regularización en la contratación de todo el sistema y todo el recurso humano en salud. Sí. ¿Cómo va la vacunación para la primera línea de atención a los pacientes que se agravan con el COVID-19, que son quienes hoy están priorizados, doctor Vaquero? No solamente médicos, es cierto, personal de la salud, incluyendo a las personas de servicios generales, a quienes limpian, que están en un riesgo muy elevado. ¿Cómo va esa vacunación? Mira, la vacunación, uno puede decir que
uno tiene la sensación de que va lenta porque si ves las cifras de que tenemos más o menos ya unas 500.000 vacunas, pero solo hemos vacunado 200.000 personas. Y cuando uno conversa con la gente que está haciendo lo de la vacunación, pues ellos dicen, mire, esto se está haciendo de una manera muy seria y muy responsable. Por eso puede ser que aparentemente estemos como lentos, pero se va haciendo la vacunación. Tal vez faltan aún más vacunas y poderlas repartir más. La logística de esto no es fácil porque el protocolo de vacunación conlleva a que a ti te citan, tú llegas, que de verdad leas todo lo de la vacuna, aceptes ser vacunado, demuestres que eres la persona, porque en Colombia somos muy dados a suplantarnos, entonces toca identificar bien, toca que se le explique bien a la persona, toca que se le tome la temperatura, que mire que no tenga otros síntomas, y es un proceso que relativamente pues no es que se demore mucho, se puede demorar más o menos media hora, 40 minutos mientras se espera que la persona miremos a ver si tuvo alguna reacción o no, pero pues ahí va fluyendo. Lo que yo creo es que tenemos que tener un poquito de paciencia y que sigan llegando más y se sigan distribuyendo todas las vacunas. Por ejemplo, el otro día que unas vacunas que se habían desechado, que qué gran pérdida, que sí, pero la ventaja es que sí fue seria la gente en que esas vacunas habían perdido su cadena de frío, no tenían las etiquetas, pues es un peligro ponerse a poner vacunas que uno no está seguro totalmente que de verdad van a servir. Entonces, en eso uno sí dice apoyo totalmente a los que dijeron estas vacunas no se ponen. Pero pues estamos en esa, como en esa inquietud que lo que dicen las cifras es que más o menos se necesitan como 120.000 vacunados diarios para llegar a los 35 a final de año. En eso vamos quedados. Ahora toca ver las otras posibilidades que están diciendo de que si los privados pueden traer vacunas, pues habrá que ver si eso es una posibilidad que aumente el ritmo de vacunación con esa colaboración del sector privado. Es cierto, estamos colgados todavía. Hoy el presidente Duque hacía un llamado en Ibagué para que se cumplan las metas. Las metas dicen 1 millón de vacunados para el próximo 17 de marzo, es decir, en 12 días. Sí. No hay mucha expectativa de cómo se va a lograr, pero el presidente mantiene esa meta. Doctor Roberto Vaquero, quiero hacer una última pregunta. Esto no ha terminado. Quisiéramos que fuera el aniversario de la pandemia en Colombia y ya esto se acabara y fuera una pesadilla y simplemente terminara, como terminan las películas de terror. Pero todavía nos falta. ¿Cuál es el llamado desde los médicos a los colombianos frente a esto? Tenemos tanta cerca y otro riesgo de contagios masivos. Tenemos muchos riesgos. La gente que cree que la vacuna ya nos va a inmunizar simplemente porque llegaron al país, sino porque se aplicaron. ¿Qué debemos hacer según los médicos en esta parte, seguramente la segunda mitad de la pandemia? Y ojalá termine en un año como usted nos dice. Pues mira, primero que todo hay que seguir cuidándose. Como tú dices, el que haya la vacuna no quiere decir que esto se acabó. Pero yo lo que primero le recomendaría también es, hay que vacunarse, que le pierdan el miedo a la vacuna. En esto han dicho muchas mentiras y muchas falacias tratando de hacer que la gente le coja miedo a una vacuna que de verdad han demostrado que son bastante seguras. Hay que creer en ellas y hay que ponerse. Entonces lo primero es no le tengamos miedo a la vacunación. ¿Que cuál es la mejor vacuna? La realidad es la que primero pueda ponerse uno. Porque lo que se han demostrado todas las vacunas es que si no le cubren el 100%, sí han demostrado que si la persona adquiere la enfermedad, va a ser mucho más suave y manejable. No va a haber tantas complicaciones como la estamos viendo hoy en día. Tenemos que seguirnos protegiendo, tenemos que seguir usando el tapabocas, seguir en el distanciamiento social. Esto todavía no ha terminado. Hasta ahorita estamos empezando a los que acaban de vacunar en el país a empezar a hacer algo de defensas. O sea, todavía nosotros no tenemos las defensas para una infección. Entonces, por favor, lavarse las manos, el distanciamiento. Lo que a uno le duele, por ejemplo, con este último pico, fue que las personas que se contaminaron en las celebraciones que hubo de fútbol, en la ida a comprar los regalos, todas esas cosas y ese desafuego que hubo cuando pasó la primera oleada, esas personas que se infectaron, pues ellas no fueron las que sufrieron el pico, lo sufrieron fue las familias a las cuales ellas fueron en el fin de año y los contaminaron.
Eso es lo que más le duele a uno. Esto fue una contaminación más que todo intrafamiliar. Y vea que tuvimos un pico muy serio, casi peor que el primero, y tenemos que seguirnos cuidando. Esta infección pasará mucho tiempo en poder llegar a decir se terminó del todo. Esto puede quedar de por vida dentro de toda la cantidad de virus que hay en el mundo y vamos a seguir estando expuestos. Pero en este momento, por favor, síganse cuidando, ayúdenos a nosotros a que de verdad a todo el personal de salud obedezcamos y hagamos todo lo posible, por favor, por no ser unos vectores de contaminación de esto, porque de verdad nos ha dolido y hemos perdido mucho todos. Ya estamos viendo incluso un nuevo aumento de contagios en ciudades como Santa Marta. La alcaldesa de Santa Marta está pidiendo al Ministerio del Interior que autorice medidas otra vez, porque esto es cíclico. A veces, lamentablemente, no pasa tanto tiempo entre el descenso de la ola correspondiente, en este caso de la segunda, y lo que puede venir. Así que hay que cuidarse y reforzar todos los controles. Doctor Roberto Vaquero, gracias por acompañarnos. Le deseo una feliz noche y un feliz fin de semana. No, mil gracias a ti, de verdad, que sigamos adelante, que por favor sigámonos cuidándonos. Esto es algo que todos, yo siempre he dicho, si todos estamos unidos, vamos a salir mucho más rápido y mejor fortalecidos. Si cada uno hace lo que quiera, vamos a salir, pero con mucho dolor.